El tema Dios es. La semana pasada hablamos Dios es ¿qué? 3 veces santo. Estamos hablando de algunos atributos y del carácter de Dios, de la personalidad de Dios, porque hay que conocer a Dios en su personalidad. Y hoy vamos a hablar, Dios es, diga conmigo, Dios es proveedor. Entonces hay que abrir nuestra Biblia. Yo no les juro para ustedes, no sé si lo tienen ahí, pero váyase al Evangelio de Mateo, capítulo 6, Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y en el versículo 25 les voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Por tanto os digo, dice la Biblia, estoy leyendo la versión 60. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿Sí? Son las cosas por las que nos preocupamos todos los días, ¿cierto? ¿Y qué me voy a poner? Dicen las mujeres, ¿no? O dicen los hombres, ¿y ahora qué tenis? ¿Ahora qué zapatos? Y abren el closet, hermano, y está vomitando el closet de tanto que tienen que ponerse, ¿verdad? Pero dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace Dios? Dice que las alimenta. Y luego dice, o sea, ¿tiene más valor un ave que tú? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Otra versión dice, no te puedes quitar los años. Por más que te afanes, no te puedes quitar los años. Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te van a venir, ¿cómo? Por añadidura, dice la palabra del Señor. Dile al que está a tu lado, pon atención a la palabra pedazo de bendición. Amén. Dios es proveedor. Yo puedo platicarles a ustedes infinidad de experiencias de cómo yo conocí al Señor, y yo creo que muchos de ustedes también han conocido a Dios como el Dios proveedor. Pero no voy a hablarle de mis experiencias, voy a hablarle de lo que creo que enseña la Biblia acerca de cómo conocer al Dios proveedor. Pero antes quiero decirle esto: en el reino de Dios nosotros encontramos una cultura muy diferente a la cultura del mundo, ¿cierto? Nosotros vemos que continuamente o a menudo bajo el sistema de este mundo se nos enseña a nosotros a lograr cosas, a hacer cosas en la vida, por ejemplo, a través de la traición, ¿cierto? A través de la traición, o muchas veces aprovechándonos de los sueños o aprovechándonos de las posiciones de otros o de las ideas de otros, y entonces nosotros nos aprovechamos de eso y hacemos aquello que queremos. El sistema de este mundo nos enseña a levantarnos económicamente o a levantarnos materialmente, muchas veces hasta pisoteando a otros.
¿cierto? Y usted sabe esto, ha tenido la experiencia. Se nos enseña acerca de la supervivencia del más fuerte. Siempre la cultura de este mundo nos enseña a esto. La cultura de este mundo nos enseña que cada quien haga lo que quiera, sin estar sujeto a ningún valor y a ningún principio, mucho menos de la palabra del Señor. Y en esta cultura que es la que nos rodea, que yo podría decir es una cultura 100% satanizada. En esta cultura impera el desorden, impera la ruina, impera la escasez, la avaricia, ¿cierto? La avaricia, la tacañería. Por eso cuando la gente llega a la iglesia, entonces le pides una ofrenda, se trata de dinero, entonces la gente inmediatamente te pone las cruces, o entonces viene la clásica defensa o el argumento: en esa iglesia piden mucho, en esa iglesia no saben otra cosa más que de dinero. Bueno, es que en la vida todo se mueve por dinero, por la economía, ¿cierto? El dinero, decía Jocelyn, es un medio para obtener, por ejemplo, las comodidades. ¿Por qué cree que usted está tan cómodo? Bajo un aire acondicionado, sentado en una buena silla, disfrutando. Tiene que ver con la economía, ¿cierto? Tiene que ver con dinero. Entonces, si no queremos pedirle ni nada, bueno, pues entonces nos quedamos debajo de un árbol, ¿cierto? No le compro una silla, lo siento en un bote mezclero, qué sé yo. ¿Le gustaría eso? En lugar de ponerle aires acondicionados industriales, le doy un pedazo de cartón y ahí arréglesela. ¿Usted quiere eso? No. Entonces, es importante el dinero, ¿verdad?, para bendición de la iglesia. Pero en la cultura satanizada en la que nosotros vivimos, o de la que hemos salido, impera el desorden, la ruina, la escasez, la avaricia, la envidia. Una cultura netamente controlada por el afán y por el amor al dinero, como lo acabamos de leer. Pero cuando nosotros hablamos de el reino de Dios, porque el reino de Dios es el gobierno de Dios en el corazón de todos aquellos que le han dicho a Cristo sí, que viven para Cristo al 100%. Reino de Dios es gobierno del Señor. Quien gobierna mi vida es Cristo. Y el reino de Dios le da vuelta a todos estos principios de los cuales ya estamos hablando, bajo los que vive los que tienen el sistema de este mundo. Cuando tú lees Mateo capítulo 5, entonces tú te encuentras con que Jesús dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos ¿qué? Van a recibir consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y comienza a dar una serie de principios contrarios a cómo vive el sistema de este mundo. Y entonces cuando nosotros venimos a las cosas de Dios, tenemos que ser reeducados, ¿sí?, en los valores y en los principios de cómo nosotros veníamos de allá. Por eso hoy usted se hace ofrendador, por eso hoy usted se hace una persona que da a la iglesia para bendición, porque su chip está cambiando. Entiende que cuando usted da, está practicando un principio que se llama mejor es dar que recibir, ¿cierto? Porque usted vive ahora por los principios de Dios. Y por supuesto que quien da para la obra, quien da para Dios, entonces Dios no se queda de manos cruzadas. Por supuesto que Dios da bendiciones al corazón generoso, le da más muchas veces de lo que nosotros damos. Entonces el reino de Dios se nos enseña, o nos anima a esperar, nos anima a confiar, nos anima a saber que Dios es quien suple todas nuestras necesidades. Se nos enseña a no afanarnos por las cosas de este mundo. Se nos enseña a conocer a Dios como proveedor. Así se nos enseña. Ahora, yo te voy a preguntar: ¿responde tu vida a esta verdad que te acabo de decir? ¿Llevas una vida, pudiera decirlo, una vida de manos abiertas, más que de puño cerrado? Entre paréntesis, Dios no puede poner nada en un puño cerrado, en una mano cerrada, pero sí Dios puede poner su bendición en una mano abierta. La pregunta sería: ¿vives una vida de agradecimiento?
Así que mi propósito es que por medio de este mensaje, entonces cada uno de nosotros podamos centrarnos en conocer al Dios de toda provisión y saber que Dios tiene la voluntad, escuche bien, voy a usar esta palabra, de satisfacer todas nuestras necesidades. Por eso es que yo quiero que podamos abrir nuestro corazón para confiar en que Dios es nuestro proveedor, o para que nosotros podamos conocer a Dios a través de este mensaje como el Dios proveedor. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio. Quiero que usted piense en todo lo que posee. ¿Cuánto posee? ¿Cuánto tiene? ¿Mucho, poco, mediano? Yo no sé. ¿Qué es lo que usted tiene? Piense en todo lo que posee por un momento. Piense en todo lo que posee. Piense en las cosas más valiosas que usted tiene. Piense en ellas. Piense en las cosas que son más necesarias para usted, o las cosas más importantes para usted, como su familia, sus hijos, su hogar, su casa, su salud, su trabajo, su negocio, su grande o pequeña empresa, su carrera, su paz mental, su alcance. Quiero que piense en todo esto, que medite en todo esto que le acabo de mencionar un poquito. Y ahora quiero preguntarle, si ya pensó en todo esto que yo le he dicho a usted, ahora yo quiero preguntarle, ¿qué papel juega Dios en todo lo que usted pensó? ¿Qué papel juega Dios en todo lo que usted pensó? Familia, hijos, bienes, posesiones, todo lo que usted posee. ¿Qué papel juega Dios en todo lo que usted pensó? ¿Qué papel cree que tuvo o tiene Dios en todo eso? ¿Lo considera valioso? Ahora, la pregunta se la sigo haciendo. ¿Usted ha obtenido todo eso por su esfuerzo, por su talento, por su carácter, o simplemente porque usted ha hecho de Dios su sustento y su proveedor? ¿Lo obtuvo porque lo merece, o lo ha obtenido porque Dios le ama? Quiero que piense en eso. Ahora, le voy a dar dos significados de la palabra proveer. Primero le voy a dar el significado del diccionario de la Real Académica Española, que dice que la palabra proveer, según el diccionario, significa preparar. Eso significa proveer, preparar, reunir lo necesario para un fin, significa abastecer, significa facilitar, significa tramitar. La palabra proveer significa resolver. La palabra proveer significa dar salida a un negocio. Qué interesante es lo que significa la palabra proveer. Ahora, cuando nosotros vemos desde el punto de vista del diccionario lo que significa la palabra proveer, ahora podemos entonces, o quiero que utilicemos este significado de proveer y que lo podamos unir a Dios. Y entonces va a leer de la siguiente manera, se lo voy a leer de la siguiente manera: el Señor nos prepara, el Señor reúne lo que necesitamos para un fin, el Señor nos abastece, el Señor nos facilita, el Señor nos tramita, el Señor nos resuelve, el Señor nos da salida para un negocio. Ahora, esto debe llevarnos a glorificar a Dios, nos debe llevar a glorificar a Dios, que hace todo esto, y no solamente todo esto, hace más por nosotros. Debemos agarrarnos de esta revelación y entonces nunca más dudar de nuestra provisión como hijos de Dios. Ahora, una de las características entonces más notables que nosotros vemos en la Biblia, acerca de Dios, es que Dios es proveedor. Él provee en todo tiempo, Él provee en todo momento, para toda situación y en toda circunstancia. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros no sabemos acerca de la provisión de Dios porque no tenemos la revelación del Dios proveedor para nuestras vidas.
¿cierto? Te levantaste con salud para trabajar toda la semana, con ganas o sin ganas fuiste y trabajaste toda la semana, pero ese ánimo pronto, ese deseo, esa capacidad, eso, lo que tú hiciste es por causa de Dios para ti, ¿cierto? Porque tu vida es como neblina, dice la Biblia. Mi vida es nada, ¿cierto? Es nada. Así que la vida se puede ir así, pero estás aquí todavía por causa de Dios. Ahora, si hay un principio que nos conviene entender a todos, es que Dios es la fuente de todo. Absolutamente todo proviene de Él. Por ejemplo, cuando nos vamos al libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 12, dice de la siguiente manera: tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor. Y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Versículo 12. La riqueza y el honor solo vienen ¿de dónde? Solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. ¿Sí? El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Ese es el reconocimiento de este hombre hacia lo que es Dios como proveedor. El salmo tan conocido por nosotros, Salmo 23 del 1 al 3, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Otra versión dice: tengo todo lo que necesito, porque el Señor es mi pastor. En verdes prados me dejaste descansar, me conduces junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos, nos damos cuenta de que Dios nos provee desde su propia iniciativa. ¿Qué es eso desde su propia iniciativa? Es que, por ejemplo, a Shaddai no te tiene que pedir. Si ya conoces los horarios de tu hijo, entonces ya estás lista. Si le das pecho, yo no sé, para darle su alimento. ¿Sí? ¿Sabes cuándo hay que quitarle el pañal? Es propia ¿qué? Tu propia iniciativa. Tus hijos no tienen que andarte exigiendo escuela. Tus hijos no tienen que andarte exigiendo alimento, ropa. De tu propia iniciativa, ¿tú qué? Tú les das a tus hijos. Pues cuando hablamos de Dios, nosotros no tenemos que estarle sacando a Dios aquello que necesitamos, como regañando, como a gritos y a sombrerazos. De su propia iniciativa, Dios nos da lo que necesitamos, porque su carácter es proveer para sus hijos. Alabe el nombre del Señor. Ahora, escuche bien. A través de toda la Biblia, nosotros vemos cómo Dios continuamente proveyó a su pueblo. Por ejemplo, cuando el Señor creó el huerto del Edén, lo creó con todo árbol delicioso, lo creó con todos los recursos que el hombre necesitaba para vivir. Y una vez que estaba en su lugar, entonces, ¿qué hizo Dios? Creó al hombre del polvo de la tierra y lo puso en el Edén. El hombre llega al huerto del Edén ya teniendo todo lo que el hombre necesitaba para vivir, de su propia iniciativa. Cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, dice la Biblia que le proveyó una nube que los cubría de día y una columna de fuego que los calentaba de noche. Les proveyó maná que descendía del cielo, les proveyó aves para comer, agua de la roca. En otras palabras, Dios siempre proveyó todos los recursos que el pueblo necesitaba. Oye, escúchame bien, pero el problema con muchos es que tienen un concepto equivocado de la provisión de Dios. ¿Me están escuchando? Porque la manera en que de repente los seres humanos miramos a Dios es como
si Dios estuviera en el camino, en nuestro transitar en la vida, como inventándose cosas de lo que tú vayas necesitando y como diciendo, ¿y ahora cómo le hago con este hijo de Dios? Ahora me salió con esto, ¿cómo le hago? No, Dios te conoce, Dios sabe cómo te va a proveer. Ahora lo vemos como ¿cómo se los explico? Como la mamá que llega a la casa y no sabe lo que hay para comer en el refrigerador y en el congelador. Pero entonces dice, ¿qué prepararé? Y mientras mamá está renegando porque los chamacos tienen un tiradero de cosas en la sala, por todos lados, papá también trabaja, pero papá llega y se tira al sillón con el control en la mano a ver películas. Mamá no, mamá tiene que llegar, limpiar y hacer comida. ¿Aló? ¿Sí? Entonces pensamos como que Dios es igual. Mamá está renegando del por qué siempre tiene que esperar a que ella llegue de trabajar para cocinar. Y así muchas veces, la gran mayoría, vemos a Dios. Otros vemos a Dios como que Dios tiene que pensar de qué manera nos proveerá mientras vamos caminando, y por eso es que oramos para ver si lo convencemos de que se apiade de esta pobre criatura acá en la tierra que tiene necesidad y que tiene hambre. La realidad del caso es que Dios no provee de esa manera que le estoy diciendo. Dios no es el Dios que se inventa las cosas en el proceso de nuestra vida. Ya vimos en domingos pasados que Dios es omnisciente, que Dios conoce todo, lo que significa que Él ya conoce lo que vas a necesitar antes de que lo necesites, y proveyó para esa necesidad de antemano. Tú no sabes lo que vas a necesitar, pero ya Dios tiene esa provisión para ti. Así es el Señor. Ahora te salió el médico con cierta diagnóstico y tú te afliges, pero no te das cuenta que ya Dios proveyó ese milagro para ti. Así que tienes que saberlo y tienes que pedirlo. Parece que no está muy convencido. ¿Sí? Ya Dios preparó el hombre o la mujer. Si no eres casado con quien te vas a casar y te sale un chango cuernudo en el camino y tú te vas por ese, cuando ya Dios te proveyó. ¿Quién tiene que ser? ¿Cuántos me están escuchando? Entonces debemos entender que lo que Dios ha creado de creación lo sustenta. Diga conmigo, lo que Dios ha creado lo sustenta. Por ejemplo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, no fue que entonces Dios al otro día se dijo, a ver, déjame ver, déjame ver, ¿qué más le falta a la tierra? ¿Qué le pongo más? No. Se me ha olvidado esto. Por supuesto que no, sino que cuando Él declara y es hecho todo por Él, entonces dice que todo se sostiene por su palabra. Por eso es que el mundo opera como opera. ¿Sabe por qué? Porque aunque la gente contradice, los científicos contradicen, los filósofos o los que argumentan que es todo un caos, déjeme decirle una cosa: Dios tiene el control de todo. ¿Me está escuchando? Mire lo que dice otra vez la Biblia, se lo vuelvo a leer. Mateo 6, 31 al 33. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿No es la preocupación de todos los días? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? ¿Cierto o no es cierto?
Y ahora con ese asunto de las redes, hermano, pues más te queman la ropa, ¿verdad? Porque entonces te la pones ahora, te sacan una foto, te sacas un video y luego dices, ay, ya me la puse el otro domingo, me tomaron foto, ya me la vieron. Y luego volviste a venir con ella. ¿Es la misma foto? ¿Es el mismo día? Estamos preocupados. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Sí? Dice, pero el Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Qué interesante es esto, que Dios conoce mis necesidades. Por eso dice el versículo 33, hey, tranquilo, no te preocupes por nada, busca primero el reino de Dios y te voy a dar todas las cosas, ¿sí? Ahora, cuando Dios nos creó, entonces no fue que dijo, ¿qué necesitará el hombre para vivir? Ah, ya sé. Y entonces creó los alimentos. No, por supuesto que no. Cuando creó, junto con su creación, asimismo estableció todos los recursos necesarios para sostenerte. Lo que significa que Dios conoce exactamente de qué es lo que tenemos necesidad. Él conoce exactamente qué es lo que usted necesita antes de que usted sepa lo que necesita. Así que debemos creer, debemos depender y debemos agradecer por aquello que ya Dios nos ha provisto, aunque todavía usted no lo tenga. Ahora, pero por lo general se nos hace fácil malinterpretar como Dios provee, porque pensamos que Dios no provee conforme a lo que, o que pensamos que Dios debe proveernos que de acuerdo a lo que yo hago, ¿sí? De acuerdo a lo que yo hago. Por ejemplo, diezmo y entonces creo que Dios me va a proveer. Oro y Dios me va a proveer. Sirvo y Dios me provee. Porque así es que opera el mundo, el sistema de este mundo. Si trabajo, entonces gano, ¿cierto? Si trato bien a mi mujer, entonces bueno, sí. El mundo nos enseña que si trabajamos, luego cobramos. Pero si tú dejas de ir un día, entonces y no es que Dios, escúcheme bien con lo que le voy a decir, y no es que Dios sea, ¿cómo utilizo este término? Porque se va a ir hasta el YouTube. No es que Dios esté sobando el lomo a la bola de baquetones. Ya, yo no trabaje. No. Pero Dios no opera como el mundo. Dios no opera así. Porque Él ya proveyó para todas nuestras necesidades. Por ejemplo, Dios no espera a que nos esté faltando el oxígeno para proveerlo. Él ya proveyó el oxígeno. Y por cierto, algunos están robando oxígeno. No se crea. No esperó a eso. Él ya proveyó el oxígeno, ¿cierto? Y uno lo ve tan normal, tan común, que uno no considera que es Dios quien te proveyó eso. Pero ¿te acuerdas cuando te enfermaste de COVID? Querías todos los tanques habidos y por haber con oxígeno, ¿cierto? Y no había. Entonces valoraste el oxígeno, ¿cierto? Pero Dios ya nos proveyó de oxígeno, porque sabe que sin oxígeno no podemos vivir. Él no esperó que nos estuviéramos muriendo de sed para crear el agua, sino que de antemano creó el agua porque sabía que sin ella no podemos vivir. El reconocer que Dios nos proveyó todos los recursos que necesitamos nos debe llevar a creer, a depender, y nos debe llevar a agradecer a Dios por todo lo que hace por nosotros. Alabe el nombre del Señor. Ahora, déjeme explico mejor en cuanto a la iglesia.
Yo no diezmo para que luego Dios me abra las ventanas de los cielos. Yo diezmo porque creo que ya Dios me proveyó. Por eso diezmo. Y reconozco que todo lo que tengo es por su gracia. Así que diezmo no por obligación, diezmo porque soy un agradecido de Dios. Y entonces eso me lleva a una mayor dependencia de Él, como decía Jocelyn hace un momento. Pero como reconozco que lo que Dios ha hecho por mí es mucho más de lo que merezco, vivo entonces agradecido a Dios en obediencia a su palabra. Quiero hacer lo que su palabra dice. Les leo el versículo tan conocido, Malaquías 3, versículo 10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré la ventana de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Y este versículo de Malaquías 3:10 es el único versículo que habla que tú puedes poner a prueba a Dios. En ninguna otra parte de la Biblia, o si usted lo encuentra, me lo pasa. En ninguna otra parte de la Biblia Dios te dice ponme a prueba. Ahora, Dios no les está diciendo, cuando le habló a este pueblo, a Israel en esta etapa, Dios no le está diciendo quiero probar su fe. No. Así que diezmen. Dios les está diciendo yo soy su proveedor, pero ustedes se han olvidado de dónde viene su provisión y por eso no han sido fieles con sus diezmos y con sus ofrendas. Cuando yo sé de dónde viene mi provisión no viene del cheque que me dan quincenal, mi provisión no viene de lo que guardo en mi cuenta bancaria. No, cuando yo entiendo y estoy consciente que mi provisión viene de Dios, yo no tengo ningún problema en diezmar, en ofrendar, en bendecir la obra, porque yo sé cuál es mi fuente de provisión. Y si mi fuente de provisión es Dios, entonces mi fuente de provisión es inagotable. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? En este tiempo entonces Dios no le reclama a la gente su falta de fe. Dios les reclama por la falta de fidelidad y les estaba dando la oportunidad de enfocarse nuevamente en Él, de depender de Él, para entonces continuar proveyéndoles, no a cuentagotas, sino para proveerles abundantemente. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Y sabe lo que significa bendecirte abundantemente? Es que tendrás vida eterna en abundancia para bendecir a otros. Es que la prosperidad económica no solamente será individual, pero pasará a tus generaciones. Es que los negocios que estás haciendo, entonces no solamente será uno, serán muchos, pero bajo la dirección y la guía de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Porque escucha bien lo que te voy a decir. Dios nunca te pedirá algo que Él ya no te lo haya provisto abundantemente. Si Dios te pide que plantes un árbol de naranjas, es porque ya Dios te dio las naranjas que traen la semilla y quiere que confíes en Él en el proceso y que siembres esa semilla de naranjas. Alaba su nombre. Cuando Dios te pide que tengas fe, es porque Él ya te capacitó, ya te proveyó de fe. No nos inventamos la fe, Dios nos dio la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Llega un enfermo, llega un necesitado a ti, y entonces tú no tienes por qué decir que ore Gladys, que ore Noé, que ore otro líder. Dios te lo envió a ti. Entonces si Dios te lo envió a ti, es porque Dios te dio la suficiente fe a ti para que tú ores y para que tú veas al Dios proveedor a través de tu vida. Bendito sea su nombre para siempre. No tendrías por qué andar llamando a otro, porque ya Dios te proveyó de fe a ti.
Cuando Dios te pide que ames, es porque Él ya te proveyó de su amor incondicional. Cuando Dios te pide que le alabes, es porque Él ya te dio su espíritu en tu vida. Cuando Dios te pide que tú perdones, es porque Él ya te perdonó a ti. Todo lo que Dios te pide es porque Él ya proveyó abundantemente para ti. ¿Qué te ha pedido Dios? Ahora, pero usted puede preguntarse, pastor, si Dios es mi proveedor, ¿por qué estoy pasando por esta necesidad? Cual sea la necesidad que tú tengas. ¿Por qué estoy atravesando por situaciones difíciles o situaciones financieras? Lea lo que dice la Biblia, porque a mí me gusta llevarlo a la Biblia. Lea conmigo la Biblia. Deuteronomios capítulo 8. Deuteronomios 8. Están aquí conmigo. Mire lo que dice la Biblia. Cuidaréis, lee conmigo, de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy. ¿Para que qué? Para que vivas y seas multiplicado y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino, dice la Biblia, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Mira qué interesante. Para afligirte, para probarte, para saber ¿qué? Lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga a ti, te corrige a ti, dice la palabra del Señor. Qué interesante. Había niños que salieron de la edad del jovencito, de la esclavitud. No había tiendas, no estaba la ley para comprarle un calzón al chamaco, comprarle un pantalón porque creció, patas largas, ya no le quedan los zapatos. Pero la ropa comenzó a modificarse de acuerdo, iban creciendo. Dice, tu pie nunca se te hinchó. Porque imagínate, ponte unos zapatos que no son de tu medida, unos guaraches que no son de tu medida, al rato andas como pollo espinado, ¿cierto? Pero entonces el guarache comenzó a estirarse, no sé, porque algo así está diciendo el pasaje. Pero algo que me llama la atención, te metí en el desierto para probar tu corazón. No hay cosa que pruebe más nuestro corazón. En otras palabras, ¿quiénes somos que cuando estamos pasando por aflicción? ¿Sí? No hay cosa que pruebe más nuestro carácter cuando se trata de bendecir, cuando se trata de dar, cuando se trata de ayuda de otros. Eso va a probar. Hoy es bien fácil venir a la iglesia y vence, Cristo vence. Uy, qué machín estaba. Y vence. Pero cántala cuando te estás peleando con tu mujer. Y di también, vence. El Juanito venció. Venció. Ya me escuchan. ¿Sí? Ya me escucha lo que le digo. Porque entonces eso prueba tu corazón. Porque es ahí donde tiene que salir. No, el apellido Gutiérrez.
Ya va a salir, aquí vas a ver, no sé cómo te apellidas. Ahora sí va a sacar para que veas. Y vengo de la descendencia de Pancho Villa, voy a sacarlo Villa. Aló, ¿cuántos me están escuchando? No. Pero en la adversidad uno tiene que sacar el verdadero carácter de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces el Señor te procesa muchas veces por los desiertos espirituales que tú pasas, donde parece que no hay respuesta de nada, y tienes que leer la palabra y depender de lo que dice Dios en su palabra. Y es que Dios te está formando en medio de ese desierto. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Es bonito venir a la iglesia a dar de palmas, dar gritos de júbilo. Oye, pero el cristianismo no solamente es eso. El cristianismo tiene que ver que cuando vengan las tinieblas contra ti, que cuando vengan los problemas familiares, entonces yo creo y yo practico lo que dice Dios en su palabra. Alabado sea su nombre para siempre. Me paro firme en el fundamento de la Biblia y digo y vivo y hablo a las tinieblas y a todo mundo lo que Dios dice en su palabra, para dar testimonio del Dios que provee no solo cosas materiales, pero provee paz mental, provee bendición de armonía en mi hogar. Alabado sea su nombre para siempre. Alábalo si puedes. Y ellos están en el desierto y se sienten limitados. Porque uno en tiempos de desiertos espirituales, uno se siente impotente, limitado, de no poder salir de esa situación. Y muchas veces nosotros vemos las limitaciones como las ocasiones en las que Dios se ha olvidado de nosotros, sentimentalmente hablando. ¿Sí? No podemos hacer nada. Dios me dejó, Dios no está conmigo. Pero en las limitaciones del pueblo de Israel, lo que Dios estaba diciendo o lo que Dios estaba haciendo era guiarlos. ¿Me están escuchando? Era guiarlos. Y me llama la atención la palabra ser guiado. ¿Ha visto? Yo te le explico esa palabra, pero se me viene a la mente. Usted sabe, los niños cuando empiezan a caminar, papá se pone en una parte y mamá en la otra. Y los niños, y entonces papá dice: venga, mi hijo, venga. Y el niño, ¿sí? Y hay niños que son tan berrinchudos que entonces que el papá quisiera que se acercara, y el papá se hace más porque el papá tiene un propósito, la mamá tiene un propósito. ¿Cuál es? Que ese niño camine, aprenda a caminar. Y el niño en medio de la caminata entonces se tira de rodillas en la desesperación y comienza a llorar. ¿Cierto? Pero si tú eres un papá endeble, tú eres una mamá de esa mamá, ¿cómo se dice la palabra? Alcahueta. Ya usted me conoce. No, mi hijo, no. El papá dice: déjalo. No, pobrecito. El chamaco tiene 15 años y ahí está con la mamá. No lo quiere soltar. ¿Cierto? No lo guió como tenía que guiarlo. Pues Dios sí nos guía. Para nosotros las limitaciones, cuando las vemos desde el punto de vista humano, es que Dios nos ha olvidado. Pero cuando Dios, hermano, nos ve a nosotros bajo las limitaciones, no nos ha dejado, nos está guiando. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra guiándolos tiene un significado tan importante en este proceso, porque significa estar al pendiente. Eso significa estar al pendiente, caminar adelante, atender las necesidades, cuidado continuo, caminar alrededor. Y es más, les digo qué significa la palabra guiar: hostigar.
Hay una edad de las chamacas o de los chamacos donde te van a decir esa frase: es mi vida, ¿por qué te metes en mi vida? Y a ese chamaco se le olvidó que él se metió en la tuya 9 meses. O a esa chamaca se le olvidó, ¿cierto? ¿Qué te metes en mi vida? Quien se metió en la vida fue él. Pero bueno, pero la palabra guiar significa hostigar. ¿Y dónde andas, Freddy? Y Claudia, ¿qué estás haciendo? ¿Y a qué horas vas a llegar? Ay, mi mamá, cómo enfada. Ya usted entiende, mija. Pues así es Dios con nosotros. ¿Sí? Nos persigue, nos hostiga, nos rodea. Como dice el Salmo 139, por delante y por detrás. ¿Sabe por qué? Porque nos ama, porque no quiere que te pierdas. Alabado sea su nombre para siempre. Oh, gloria a Dios. ¿Te has fijado de esas veces que andas mal, hermano, y donde quiera te encuentras con cristianos? Donde quiera te metes en el gimnasio, te metes, hay cristianos. Te vas, donde vayas hay cristianos. Donde quiera me encuentro los cristianos, soy como enfado. Ahí van. No son los cristianos, es Dios. Es Dios buscándote, es Dios hostigándote, es Dios buscándote. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Por eso cuando el pueblo estaba pensando que Dios se había olvidado de ellos, más bien era que Dios estaba al pendiente de ellos. Y por eso es que mientras los humilló y los probó, a la vez estaba formando su carácter y sus corazones. Y es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Alabado Jesús. A lo mejor tú viniste a la iglesia: ya voy a ir para que mi mamá no esté enfadando. Ya mi marido me... Sí. Ay, como... Aquí estás. No es tu mamá, no es tu marido, es Dios. Dios tiene una agenda, y en la agenda de Dios es que este día tú estuvieras aquí escuchando palabra que te puede cambiar, y que si tú tomas una decisión, jamás tu vida volverá a ser la misma. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Pero ¿de dónde viene la palabra proveer? ¿De dónde viene la palabra proveer? Capítulo 22 del libro del Génesis. Hay un hombre llamado Abraham. Voy a tratar de terminar con el mensaje. Un hombre llamado Abraham, que Dios le había dado una promesa. Le había dicho: te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Tu descendencia va a ser como las estrellas, como la arena del mar, en multitud. Dios le había dicho. Pero ¿cómo iba a suceder eso? Su mujer era estéril, no podía tener hijos. Pero Dios le había dado una promesa. Y en el capítulo, Dios le da al hijo llamado Isaac. Y en el capítulo 22, Abraham está feliz con su chamaco. Ay, precioso Isaac. Ay, véngase mi niño, disfrutando al hijo. ¿Sí? Y entonces Dios dice el capítulo 22, si ustedes van para Génesis 22. ¿Tienen tiempo para escucharme? Bueno, algunos hablaron por todos. Dice: aconteció después de estas cosas, ¿qué dice? Que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿A quien qué? A quien amas, y vete a tierra de Moriah. A quien amas. Lo probó Dios. Ahora, yo quiero que usted visualice
esta escena. Cuando Abraham es llamado por Dios, Abraham tenía 75 años. Dios lo llama a una tierra que le tenía preparada. Le hace una promesa. Y lo increíble, como le estoy diciendo, es que a la edad de casi 100 años, Dios le da lo que le había prometido. Isaac era el único hijo y lo amaba con toda su alma, está diciendo ese capítulo 22. Ahora, ese hijo a quien él esperaba tanto, ahora Dios le indica que lo presente en un holocausto. Había muchas ofrendas en el Antiguo Testamento, pero cuando hablamos de la ofrenda del holocausto, estamos hablando que lo que se ofrecía a Dios, la ofrenda se quemaba completamente toda. ¿Sí? O sea, había ofrendas donde se ofrecían partes de los animales a Dios. Ahora no eran humanas, no, las ofrendas, partes a Dios, y se sacrificaban, otra parte se le daban al templo, al sacerdote. Pero cuando te pedían un holocausto, era una ofrenda que se quemaba completamente. ¿Y qué le estaba pidiendo Dios a Abraham ahora? Y Abraham, a lo mejor Abraham, como venía de una religión pagana, y en la religión pagana que sus padres practicaban, Abraham no tenía problema en saber que los seres humanos eran sacrificados. Pero ahora era diferente. Pero Abraham entendía algo, que no era su imaginación, no era su pensamiento, no era su amigo imaginario que le estaba hablando, sino que era Dios mismo quien le estaba pidiendo algo. Y si Dios se lo estaba pidiendo, es porque él sabía cómo iba a ser para tratar con Isaac. Lo estaba ¿qué? Probando, dice la Biblia. Ahora, escúchelo bien. A donde quiero llevar es que cuando dice Jehová, cuando dice que llegaron a pie de montaña donde le pidió al hijo, entonces Isaac pregunta: oye papá, está la leña, está el fuego, está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? El Señor se proveerá de cordero para el sacrificio. Y la palabra proveer en esta escritura, en el original hebreo que está escrita la mayoría del Antiguo Testamento, significa Jehová Jireh. Diga conmigo, Jehová Jireh. Y la palabra Jireh significa primero ver. Diga conmigo, ver. En este caso se traduce como proveer. Como Dios ve tanto el futuro como el pasado y el presente, puede prever y puede proveer lo que se necesita. Ahora, resulta interesante que la palabra provisión se compone entonces de dos palabras que significan ver por anticipado. Ver por anticipado, pro significa antes, y visión significa ver antes o ver de antemano. Cuando Dios te pide algo, ya te lo dio, pero cuando Dios te pide algo, es que ya Dios tiene a futuro algo mayor, una bendición mayor, porque Dios provee, Dios ve antes, Dios tiene una visión antes de cuando te pide, ya de lo que te va a dar, de la bendición que va a traer sobre tu vida. Y hay ocasiones que nosotros nos aferramos a nuestra bendición. Es mía esta bendición. Y Dios te habla y Dios te dice: bendice a fulana persona, bendice al ministerio, bendice a... Y tú dices: no, pero si me costó. No, pero si Dios te pide algo, ya Dios te lo dio, es porque adelante Dios tiene algo mejor para ti. Porque Él es proveedor. Vio antes de, ya vio lo que te va a dar, pero ahora Dios está probando tu corazón. Se quedaron callados. Hay gente, escúchelo bien, que se enamora más de la bendición que del que bendice. ¿Sí? Y se envejecen con la bendición. Y se envejecen con... No voy a decirle qué. Y se enamoraron tanto y se aferran tanto a eso que Dios les dio,
Están tan obsesionados con eso que Dios les dio. Y Dios dice: ¿cómo te puedo dar más? ¿Cómo te puedo bendecir más? Suelta eso, porque yo ya proveí, yo ya miré lo que tengo para ti a futuro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces Dios ve de antemano lo que nosotros necesitamos. Él está enterado de lo que nosotros vamos a necesitar antes de que la necesidad se presente. En ese día inolvidable, Abraham descubrió que nuestro Dios es proveedor. Si Dios te pidió algo, es porque Él ya tiene algo mayor para ti. Cuando entonces llegaron, iba a clavar el cuchillo sobre él, le habló el ángel y le dijo: Abraham, no lo hagas, yo sé que amas a Dios. Y Abraham volteó para atrás y había un carnero trabado por ahí que Dios había provisto antes de que Abraham llegara al monte Moriah. ¿Cuánto me escuchan? Hay cristianos, hay personas, hay iglesias que se envejecen con un sistema. Hay gente que se envejece con las bendiciones que recibieron hace muchos años y ya no tienen más bendiciones porque se acostumbraron, porque se acomodaron, porque se limitaron a eso. Y Dios dice: no te puedo prosperar, no te puedo levantar, no te puedo dar más, porque te envejeciste con eso, porque quieres eso. ¿Cómo Dios te va a bendecir más? Ahora, déjeme terminar. Dios decidió manifestarse como Jehová Jireh para asegurarnos que, número uno, en medio de las pruebas, cuando tú estés en tu desierto, cuando tú estés pasando por etapas difíciles, cuando tú estés pasando por el proceso que Dios te tenga que pasar, escúchalo bien, Dios proveerá. Dios ya vio lo que viene después de ese desierto para tu vida. Tú no le tienes que andar envidiando a nadie. Tú no tienes por qué andar pisoteando a nadie para tener lo que el otro tiene. Tú no tienes que andar hablando con nadie del otro que está bendecido, porque Dios tiene tu propia bendición para ti. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Tú no tienes cualquier Dios. Tú tienes el Dios creador que conoce tu pasado, que conoce tu presente y que conoce tu futuro. Dobla tus rodillas, busca al Señor, clama al Señor, y la bendición que tiene el que está a tu lado, la tuya a lo mejor será mayor, pero deja que el que está a tu lado disfrute de sus bendiciones. No lo envidies, no hables mal de él, no lo critiques, no le murmures, no le robes su negocio, no le robes sus ideas, porque entonces Dios no te dará lo que Él tiene para ti. En medio de las pruebas, Dios proveerá. Diga conmigo eso. Ahora, las pruebas pueden ser causadas por la pérdida. Las pruebas pueden ser causadas por el abandono, por el dolor, por la enfermedad, por el divorcio, la separación, las crisis económicas, porque el hogar se fragmenta, por el desempleo, la carencia de amor, la falta de afecto, el rechazo, la burla, por la traición, porque los hijos se fueron o los planes no salen como esperábamos, porque el novio, porque la novia decidió terminar la relación, por la enfermedad incurable, por el dolor, por la muerte de un ser amado, por una mala noticia, por el fracaso. No importa la causa, no importa el momento crítico que tú estés pasando, mi hermano. Lo que debes saber es que Dios es fiel, que Dios no va contra su carácter, contra su esencia, contra lo que Él es. Dios es proveedor, y en tu peor momento, y en tu tiempo más difícil, y en tu tiempo de algún diagnóstico negativo, debes de saber, te puede dejar medio mundo, pero Él está ahí contigo. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, ¿qué debo yo hacer? ¿Qué debo yo hacer para mirar a Dios como proveedor? Yo debo colaborar con Dios. El colaborar con Dios
prepara al hombre para ver en acción al Dios proveedor. ¿Cuánto me escuchan? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque aunque iba en contra de sus sentimientos paternales, estoy hablando de Abraham. Abraham obedeció. Cualquier papá hubiera dicho no, pero Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Caminó 3 días, se llevó a algunos siervos. Imagínese la lucha que Abraham llevaba en su cabeza, luchando si hacer o no hacer la voluntad de Dios. Pero al final Abraham obedeció. En otras palabras, colaboró con Dios, con aquello que Dios le pidió. Ahora vemos todos los preparativos que Abraham hizo. Se levantó de mañana y todo lo demás que ya mencionamos que hizo. Ahí estaba Abraham ya para encajar el cuchillo sobre su hijo, para hacer lo que Dios le había dicho. Y muchas veces nosotros tenemos que ser igual que Abraham. Hay ocasiones que nosotros nos aferramos a cosas que Dios nos está pidiendo, que no se las queremos entregar. Por eso no podemos crecer como cristianos, como discípulos. Hay partes de nuestro carácter que necesitan ser sacrificados en el monte Moriah, en el altar del Señor. Y decimos: no, esto no, porque entonces ¿cómo me defiendo? Hay economías que tenemos que entregar, hay sueños que tenemos que sacrificarles, que pasarles el cuchillo por encima. Hay sueños que tenemos que entregar. Hay Isaac que nos están impidiendo la bendición mayor de Dios para nuestras vidas, que tenemos que entregar. Viene a la iglesia, qué bueno, viene y escucha, qué bueno, pero no solamente escuche, ponga por obra la palabra del Señor, conozca el carácter del Dios proveedor. Y cuando usted conozca el carácter del Dios proveedor, hermano, usted va a ver la bendición inagotable de Dios sobre su vida. Cuando tú y yo dejemos caer el cuchillo sobre nuestro Isaac, cuando le demos muerte a sueños egoístas, cuando le demos muerte a sueños o a carreras que no van a glorificar el nombre del Señor, cuando le des muerte a tus aspiraciones contrarias a los valores y a los principios de Dios, cuando le des muerte a ese dinero que está malo, que está contaminado, escúchalo bien, cuando por la entrega te des cuenta que te quedas con nada, entonces en la aparente pérdida, en la aparente nada, Dios mismo te dirá como Abraham: no le hagas daño al muchacho, no dañes tus sueños, no destruyas tus planes, no acabes con lo que piensas entregar, y Dios te va a devolver más de lo entregado, porque es en la prueba donde está nuestra entrega total. Es en la prueba donde nosotros podemos ver al Dios que provee. Es ahí donde conocemos al Dios de toda provisión. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por eso debemos ser gente agradecida con Dios, por conocer a ese Dios proveedor. Por eso te digo, cuando llegue el momento de que te urja solucionar un problema, cuando llegue tu hora más crítica, cuando el corazón se abate entre la duda y la desesperación y la crisis, cuando todo parece perdido en la casa, en la familia, en tu cuerpo, por un diagnóstico negativo, cuando todo se ha destruido, cuando se han agotado los últimos pesos del ahorro y la cuenta de banco ya no hay nada, y por consecuencia entonces nuestra alacena se ve vacía. Cuando la llama del fuego de la estufa indica que el gas se ha terminado, cuando la aguja que marca
La gasolina rebasa la reserva, mi hermano, cuando el médico ha indicado que el enfermo se retire para pasar las últimas horas en su casa, cuando los hilos de las cuerdas que nos sostienen en la vida se hayan reventado y ya no se pueda más. Solo hay algo que hacer, es clamar a Dios. Y es ver a Dios como el proveedor en cualquier necesidad que tú puedas tener. Bendito sea su nombre para siempre. No es solamente leer historias bonitas y es todo. Este no es un libro pasado de moda. El cristianismo no es algo arcaico. El cristianismo es tan actual como cuando inició en la iglesia primitiva en los 120. Hoy el Dios de ese tiempo es el Dios que puede obrar en tu necesidad, en tu posición, en cómo tú te encuentres. Dios te está llamando, Dios te está diciendo: conóceme como el Dios que provee. Y si tú lo conoces como el Dios que provee, oye, nada te irá mal en la vida. Aleluya. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu crisis? Baja las manos, ríndete y deja que Dios entre en escena. Si por mucho tiempo has estado luchando con tal o cual situación, dile a Dios esta mañana: yo no puedo más. Entra tú. Y si tú no cambias esto, yo no puedo cambiarlo. Si tú no sanas esto, yo no lo puedo sanar. Entonces Dios entrará en escena y se hará cargo de tu necesidad y se hará cargo de tu crisis. El problema, la enfermedad, se hará cargo el Señor de ella. Dios actuará a su modo y en su tiempo, porque Dios es Dios proveedor. Conócelo como el Dios proveedor.